Buenos días, hermanos queridos, los saludo con la paz del Señor en esta mañana y quería compartir con ustedes una breve reflexión. No sé si cuando llegue esta reflexión será de día, será la tarde, pero bueno, queríamos compartir, meditar en la palabra del Señor, ¿sí? Y hoy quería hablar sobre las promesas, así que si tendría que poner un título a esta breve reflexión, le pondría cumpliéndose las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las profecías, las esperanzas que Dios puso en su palabra. Los que estudian las Escrituras dicen que aproximadamente en toda la Biblia hay 6.000 promesas, las cuales muchas se han cumplido ya en el pasar de los años y algunas no se han cumplido y se están por cumplir o a la brevedad se van a cumplir. Pero qué importante es meditar y reflexionar en cómo Dios cumple una promesa. Tardan años, por eso dice esperar la salvación tan grande del Señor. Y debemos a veces estar esperando y confiados. Y muchos hombres estuvieron esperando y no les alcanzó la vida para ver la promesa cumplida. Pero en el cielo me imagino que el Señor le hace conceder, ver un poquito y ver cómo se cumplen las promesas de Dios. Hay una promesa que es muy conocida. Cuando Dios da una promesa de Dios, por eso nosotros, a veces los cristianos, acostumbramos a tomar las promesas que le fueron dadas a otro hombre. ¿Está mal? No está mal. A otros hombres en la fe, que están escritos en las Escrituras, no está mal. Tomamos con fe esas promesas, pero no es para ese tiempo. Esa promesa fue para ese hombre. Y lo que hace esa promesa es traer esperanza a nuestras almas, nos motiva, pero no se puede cumplir porque ya se cumplió o se cumplió sobre ese hombre. Por ejemplo, observo que muchos hacen como se hizo la destrucción de Jericó, un hecho sobrenatural de parte de Dios. Pero ¿qué acontece? Ahora los hermanos dicen, traigamos esa promesa aquí, en este día, en el 2020, en este día que estamos viviendo, traigamos esta promesa, rodeemos los muros 7 vueltas y después otras 7 vueltas más, en total 14 vueltas, y vamos a ver cómo ese problema, esa dificultad se va a caer. Entonces aplicamos esa promesa, la cual no fue dada para nosotros, fue dada para Josué y el pueblo de Israel, y pudimos ver un hecho sobrenatural de parte de Dios, cómo se cayeron esos muros cuando ellos dieron las 14 vueltas. 7 vueltas primero dice la palabra, y después otras 7 vueltas más, y a lo último tocaron la trompeta y cayeron los muros de Jericó. Pero esa promesa ya se cumplió y se cumplió sobre la vida del hombre. Hoy lo que hace esa palabra en mi corazón es aumentarme la fe, es traerme esperanza de que así como Dios cumplió esta promesa, también puede hacer un hecho sobrenatural hoy sobre mi vida. Por eso hay promesas que ya se cumplieron, hay promesas que no fueron dadas para nosotros, pero es para el pueblo de Israel. Pero esas promesas traen esperanzas y nos muestran que si estas promesas se han cumplido si este pueblo obró Dios así milagrosamente, ¿cuánto más no obrará sobre nosotros en estos tiempos de la gracia? Y hoy quiero hablar de una promesa y quiero mostrarte el cumplimiento de esta promesa. Allí en el libro de Joel, capítulo 2, hay una promesa. En Isaías 44 también está, pero yo escogí leer Joel, capítulo 2. Es conocida, pero mira, yo quiero mostrarte cuando se da una promesa y este hombre escribe aquí esta promesa, inspirado por el Espíritu Santo, no entendiendo mucho lo que él estaba escribiendo, que es el profeta Joel, y muestra al pueblo de Israel cómo Dios los va a bendecir, cómo Dios va a extender su misericordia, pero después pone un sello que no se terminó de dar, pero en lo que fue de los años, del tiempo, se fue cumpliendo esta promesa. Y fíjense en que esta promesa se la dio a Joel 835 años antes que viniera el Señor Jesucristo a la tierra, antes que aconteciere lo que él iba a acontecer en esta tierra, que es venir a morir, entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Y dice así la promesa, en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Esto es lo que dice el Señor que va a acontecer. ¿Cuándo aparece esta promesa? Pero antes que apareciera, Juan el Bautista, también en el libro de Lucas, nos cuenta Lucas, cómo Juan el Bautista también declaró esta promesa de Joel, que en algún momento de esto se iba a cumplir. Y dice, sí, en Lucas capítulo 3, versículo 16. Y respondió Juan diciendo a todos los que se encontraban en ese lugar: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y en fuego. Juan el Bautista, el último de los profetas, estaba declarando lo que iba a acontecer también, pero vuelve a hablar de esta promesa, vuelve a hablar de esta esperanza que Dios prometió, pero que todavía no se había cumplido, el derramar el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumple? El Señor Jesucristo, antes de ascender, también habló de esta promesa a los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 4. Estamos viendo cómo Dios cumple sus promesas. Eso nos da aliento, nos da ánimo, hermano querido, a confiar de que lo que Él escribió, muchas promesas faltan por acontecer todavía, como la venida del Señor Jesucristo, que es lo que espera la iglesia, como la construcción de un templo donde Él descenderá en aquel lugar. Hay promesas que todavía estamos esperando, pero se van a cumplir. Esto es para que mostrarnos a través de la Escritura cómo esta promesa se cumplió, pero llevó sus años. Llevó años. Estamos hablando que Joel lo profetizó 835 años. Juan el Bautista lo corroboró esta promesa que se iba a cumplir, pero todavía no se había cumplido. El derramar del Espíritu, y el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, Hechos capítulo 1, 4, también les hace acordar esta promesa. Y mira lo que les dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el Señor asciende y dice la Biblia que antes ya se había aparecido durante 40 días a más de 500 personas e inclusive sus discípulos. Resucitado, Jesucristo se apareció a más de 500 personas, dice el libro de Corintios, y también a sus discípulos. Y aquí asciende el Señor y les hace recordar que esperasen la promesa. ¿Cuántos días estuvieron los discípulos esperando esta promesa? Eran como 120, y estuvieron esperando 10 días, orando y buscando esa promesa que Dios le había prometido. ¿Cuándo se cumple esta promesa? Hechos capítulo 2, versículo 4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y el Espíritu les daba que hablasen. Allí se cumple la promesa del Espíritu Santo, de venir a la tierra y llenar toda carne. Y aquí comienza a llenar. Y el apóstol Pedro luego comparte y vuelve a hacer acordar Pedro de esta promesa al pueblo al cual él estaba predicado. Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo así: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, o sea, nosotros los gentiles, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa todavía sigue teniendo evidencia. Yo estoy convencido por las Escrituras, y quiero mostrarte en una próxima reflexión, que el cristiano experimenta dos experiencias con el Señor. Una experiencia, está en Corintios, es la regeneración, donde cuando uno oye y cree y el Espíritu Santo lo llama y compunge ese corazón y trae arrepentimiento a su vida, y él reconoce a Jesucristo como Señor y se le da un don de fe para que empiece a creer, empieza una obra que se llama regeneración, la primera experiencia en la vida de un cristiano. Dos experiencias tiene el cristiano.
Y la próxima experiencia es el ser investido con poder, el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. La Biblia lo habla, que hay manifestaciones que aparecen cuando esta persona está plena, está llena, está desbordando del Espíritu, y hay manifestaciones que aparecen, que no lo voy a hablar hoy, lo voy a dejar para la próxima clase, pero qué importante es entender que las promesas de Dios se cumplen. Esta es una promesa que se cumplió, pero una promesa que sigue derramándose sobre todos los corazones que Él llamó y que cree. Darles poder a través del Espíritu Santo para predicar a Cristo, para hablar de Cristo, para ser un testigo eficaz. Pero puedo mostrarte a través de las Escrituras cómo esta promesa se ha cumplido. Así 6,000 promesas que están escritas se han cumplido sobre diferentes personas, sobre diferentes pueblos, sobre diferentes hombres. Quiero compartir con esto y decirte que tengamos esperanza, iglesia del Señor, que sepamos separar los tiempos, que no mezclemos, que muchas promesas traen alivio y esperanza a nuestras almas, nos motivan nuestra fe a seguir esperando en el Señor Jesucristo, pero que la iglesia no desfallezca, que la iglesia no se desanime, porque hay promesas que todavía no se cumplieron y se van a cumplir sobre nuestras vidas, hermanos, y tal vez seamos nosotros los que podamos ver estas promesas cumplidas, tal vez no. Pero la Biblia dice que hay promesas como la venida del Señor Jesucristo. Y cuidado, iglesia, con esto quiero dejar algo bien claro también. Que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santificada, una iglesia limpia. No una iglesia perfecta, pero sí una iglesia camino a la perfección. Así que te aliento, hermano querido, como dijo el apóstol Pedro, que podamos santificarnos. Que podamos dejar que el Espíritu Santo haga la obra de santificación, limpiando nuestras vidas. Que estemos a cuenta y en comunión con papá, porque dentro de poco Él vendrá a buscar a su iglesia. Una de las promesas que falta, hay varias, pero una de las promesas. Qué importante que Dios cumple sus promesas. Qué importante que en su tiempo Dios cumplirá su promesa. Te aliento, hermano mío, te animo, Dios te bendiga, te quiero mucho en el Señor, espero que te estés cuidando y sobre todas las cosas, que esperes confiadamente, esperemos y veamos la salvación de nuestro Dios. Chao, mi hermano querido, te quiero mucho, cuídate, Dios te bendiga.